Lo puse. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que se están conectando de manera sincrónica a esta clase de razonamiento profesional. Como le comentaba a sus compañeros con anterioridad, hoy día estamos iniciando una nueva unidad a propósito de una solicitud de ustedes de aplazar un poco y modificar un poquito, ¿no es cierto?, el organigrama a propósito de sus cargas académicas. Como les he dicho, mi intención en términos de corresponder a una asignatura de un SST bajo o mediano, como en el caso del razonamiento profesional, creo que es importante que podamos tener estas adecuaciones. Eh, Sin desmedro de que siempre intencionemos, ¿no es cierto?, poder hacer las actividades prácticas, porque estas dos asignaturas que tenemos, bueno, particularmente razonamiento profesional que nos convoca hoy día, también tiene componentes prácticos importantes, ¿no?, que vamos a seguir visualizando ya a partir de la semana posterior a la prueba, que es ya el otro lunes. Para esta semana no va a haber caso clínico, por tanto van a tener un descanso, pero ya posterior a la prueba, ¿no es cierto?, cuando volvamos a tener clases de esta tercera unidad, vamos a volver con esa metodología hasta finalizar. Bueno, hoy día presentamos esta unidad 3 en base principalmente a poder entender sobre los aspectos relacionados con el razonamiento narrativo. El razonamiento narrativo, desde esta perspectiva, lo vamos a entender y vamos a profundizar sobre sus elementos entendidos desde el significado, el sentido, la metáfora, los símbolos, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, se cuajan y se visualizan dentro de un proceso terapéutico, ¿no? En el proceso de terapia ocupacional que estamos viendo también de manera más general. Desde este punto de vista, es mi intención también poder recordar, porque van a haber aspectos en esta primera clase que necesariamente vamos a tener que volver a tomar, que probablemente vieron en taller de análisis de la ocupación, que han visto en taller de intervención en terapia ocupacional, y que tiene que ver con la entrevista, ¿ya? Finalmente va a ser la entrevista el mecanismo mediante el cual nosotros vamos a recopilar y vamos a entender la información relacionada con la persona y sus necesidades, sentidos, significados. Vamos a dar una vuelta nuevamente respecto a esto y cómo más o menos lo materializamos dentro del razonamiento. Pero antes de eso, me gustaría que ustedes me puedan comentar qué recordamos de la entrevista, qué es lo que ustedes saben de este proceso, cómo lo han entrenado, cómo hasta este punto se ha visualizado y lo han practicado dentro de las distintas asignaturas. Vamos a ver, Bárbara Muñoz, si nos puedes comentar cómo ha sido la experiencia y más o menos cuáles son los conceptos que quedan a grandes rasgos. No escuché nada, ¿qué cosa me preguntó? Sobre la entrevista, hablábamos. ¿Mm? Sí, que hablábamos sobre los elementos relacionados con el razonamiento narrativo, en donde la entrevista es el factor clave mediante el cual nosotros vamos a recopilar la información y vamos a hacer conciencia respecto a estos aspectos narrativos, de sentido, significado, que tiene una persona en un contexto terapéutico. Entonces, desde este punto de vista, antes de iniciar la clase, me gustaría que pudieses hacer un pequeño resumen sobre todos los aspectos relacionados con este ámbito, la entrevista que han pasado en las distintas asignaturas. Claro, yo retomaría desde autoconocimiento parte de la asignatura porque uno ahí aprendió como a ver como las expresiones corporales, que todo tienen que ver con la escucha activa también. Entonces esos ayudan como a comprender a la persona como más de lo que dice, cómo interpretar lo que está diciendo, como en más profundidad, porque bueno, uno nunca va a saber realmente cómo se siente porque tampoco somos psicólogos, entonces se puede como hacer una idea de lo que puede estar pasando, ser más empático con lo mismo y a su vez dar cuenta así al mismo tiempo como qué falencias pueden haber en su relato, pues de lo que le falta, lo que siente y esas cosas. Yo creo que es bueno el razonamiento narrativo porque no es como tan pauteado así como un diagnóstico clínico que tiene que preguntarle sobre su enfermedad o cosas así. O sea, así como más sobre su contexto y su historia de vida, más que nada. Perfecto, súper buen resumen, Bárbara. ¿Y cuáles son los elementos más técnicos que han visto sobre las entrevistas hasta el momento? ¿Lo han podido practicar en taller de intervención, por ejemplo? ¿O todavía no llegan a esa parte? ¿O lo están viendo a poco? Sí, solamente que no lo vimos como con teoría como tal. Entonces solamente fue como el trabajo práctico que nos guió a ir haciendo como desde tratar de que sea centrado en la ocupación y no tanto centrado en la enfermedad, pero también ocupando partes de la salud y cosas que afectan también a su vida. Y también así como con el marco de la OTA, ir como dividiendo la entrevista por áreas
Nosotros en nuestro trabajo de grupal como que lo hicimos muy como acotado las áreas, lo dividimos como en tres y la profe nos como retroalimentó de que había que hacerlo como más por área, así, algo así. Está muy bien. Bueno, como hemos visto también, muchas gracias Bárbara, como hemos visto en las distintas cátedras, no hay una fórmula en concreto, ¿no es cierto?, respecto de cómo vamos a visualizar los elementos relacionados con los informes. En general, tenemos ciertas similitudes, ¿no es cierto?, que siempre van a estar estructuradas desde AOTA o desde el marco que nos va a tocar. Esto en particular lo vamos a profundizar en ramos superiores, ¿no?, cuando existan otros elementos también, desde el punto de vista cognitivo, punto de vista de los conocimientos, que nos permitan amalgar, ¿no?, unir estas partes que hoy día estamos visualizando. Particularmente ahora, en esta clase en particular, vamos a visualizar los elementos de la entrevista más desde el punto de vista teórico, desde su estructura, qué es, cómo se articula, cuáles son sus implicancias respecto también de la práctica y para qué sirve finalmente. Y vamos a terminar nuevamente con un trabajo práctico breve, que la idea es que lo podamos consensuar con las personas presentes, en representación de los grupos que estén, y estas personas, ¿no es cierto?, la idea es que podamos también, al volver al segundo bloque, que eso va a ser a las 12 del día, con un PPT simple respecto a las reflexiones, ¿no es cierto? Vamos a seguir fomentando el uso de reflexiones también para poder articular y para poder anquilosar el conocimiento respecto de los aspectos teóricos que vamos a ver a continuación. Así que sin más, vamos a continuar. Les pido por favor que, como tengo dificultades de conectividad, el chat quizás pudiesen levantar la mano o simplemente abrir el micrófono e interrumpir para poder quizás esgrimir alguna opinión o esgrimir algún comentario o alguna pregunta que surja en el proceso, ¿no? Muy bien, vamos a establecer, ¿no es cierto?, como, bueno, esta diapositiva tiene por título la entrevista, la narrativa y el razonamiento profesional en terapia ocupacional. Es importante referir que hacia la narrativa, ¿no?, la percepción, la búsqueda de sentido, significado, historias, experiencias de una persona en un contexto terapéutico, se da siempre desde un paradigma cualitativo, ¿no? Si nos vamos a los aspectos epistemológicos relacionados con la ciencia y con la revelación del objeto de estudio, finalmente es la experiencia en todos estos ámbitos fenomenológicos, particularmente hermenéuticos, donde a partir de la etnografía en concreto, hay un grupo que habló de esto el semestre pasado de manera súper concreta y súper potente, al cual recomiendo volver a revisar esos postulados y ese póster particularmente que hicieron. Se establecieron, ¿no es cierto?, elementos concretos que van a aportar precisamente al entendimiento de las condiciones de salud de una persona, un poco saliendo de esta dialéctica más biomédica, ¿no es cierto?, más positivista, que en definitiva ya entendíamos, estamos hablando de 1970, 1960 aproximadamente, que no daba y no favorecía precisamente los procesos o las intervenciones asociadas a salud o a medicina. En base a este nuevo paradigma revolucionario respecto también a los contenidos relacionados con la ontología del lenguaje, con la transformación lingüística, también con este nuevo giro lingüístico de la ciencia, se van a establecer entonces estos patrones relacionados y estas estrategias relacionadas con la revelación de lo subjetivo, ¿ya? Ya no vamos a estar estableciendo la relación objeto, ¿no es cierto?, lo que puedo observar, sino que además lo que puedo inferir a través del lenguaje, a través de la comunicación, en un contexto determinado. Entonces, el paradigma cualitativo en salud se expresa particularmente en la articulación de una entrevista. Y la entrevista, por tanto, es un elemento clave en el proceso terapéutico, en el proceso de evaluación de cualquier profesional. No solamente del terapeuta ocupacional, sino de todos los profesionales que trabajamos en salud, incluyendo los médicos. Se utiliza necesariamente para obtener mayor conocimiento, como les comentaba, sobre los fenómenos y conductas de una persona frente a una situación de salud en particular, ¿no? Y esta entrevista es un instrumento que es una herramienta eficaz para develar aspectos íntimos e individuales, lo que nos induce a definir que no es algo generalizable, sino que es único, ¿no? Toda la información que nosotros vayamos a recopilar de un contexto, de una persona en un contexto determinado, va a ser única y va a ser va a ser imposible generalizar porque constituye la identidad de la persona. ¿Y por qué? Porque se establece a partir de discursos, ¿no? Los discursos son relatos, ¿no es cierto?, organizados en un contexto en particular que establecen y develan experiencias en concreto.
Y esto nos permite poder entender la dimensión biopsicosocial de una situación en particular en donde exista o no la presencia de una enfermedad. Entonces, desde este punto de vista, es una herramienta fundamental, ¿no? Por eso es importante poder sentarnos a poder reflexionar y poder evaluar, ¿no es cierto?, los procesos de entrevista, porque no son antojadizos, no son improvisados, sino que es un mecanismo que se tiene que pensar mucho, ¿no es cierto?, y que tiene una importancia relevante dentro del proceso de trabajo en terapia ocupacional. Sentido y significado. La entrevista, finalmente, es una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca un objetivo. Tiene un fin en particular, y ese fin, ¿no es cierto?, es poder entender el sentido y significado respecto de una condición de salud a la cual se está preguntando, a la cual se está asistiendo a un centro de atención, a un dispositivo de salud como tal. No es una conversación, no es una mera conversación, sino que está dada principalmente bajo objetivos que están alineados desde el contexto, ¿no? Y que tienen como fin principalmente visualizar la percepción de complejidad que existe entre la patología, la condición de salud en particular y la experiencia de vida de la persona, ¿no? Es decir, la interpretación de la vivencia. Cuando yo soy capaz de poder expresar, ¿no es cierto?, el cómo me siento respecto a ciertas situaciones, estoy dando información valiosa respecto del proceso de trabajo de cualquier profesional de salud. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva articula todos los aspectos que pueden estar asociados a la familia, al contexto, al trabajo, a distintas áreas que pueden estar, por ejemplo, en salud mental, influyendo en un estado, por ejemplo, depresivo, o en un estado anímico alterado, ¿no es cierto? Va también a compensar, va a complementar elementos más tácitos, por ejemplo, en un contexto de rehabilitación, el poder develar la experiencia, el cuerpo vivido de la persona respecto a su propia condición. Va a poder establecer objetivos también como profesional para que, en definitiva, en conjunto con el usuario podamos generar un trabajo mancomunado que pueda tener pertinencia para esa persona, ¿no? Y no necesariamente para el profesional respecto a sus ideas preconcebidas, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado con bastante desarrollo en las asignaturas anteriores. Entonces recordemos que el sentido y significado, ¿no es cierto?, es el gran objetivo de una entrevista respecto de una situación de salud, ¿ya? Es algo que un poco encarna esta percepción biopsicosocial de la salud y que tiene que ver con analizar las percepciones de complejidad relacionadas con una situación o una enfermedad particular. El análisis, como le comentaba, no es generalizable, surge a partir de las limitantes del paradigma positivista, ¿no es cierto? Por eso nos adentramos a lo subjetivo y lo objetivo, ¿no es cierto? Lo observable desde nuestro sentido, lo empírico un poco, lo establecemos, ¿no es cierto? Y lo complementamos con este paradigma. En ningún sentido la idea es separar, porque creo que ambos elementos en salud constituyen un todo, ¿no? Pero es importante poder darle la relevancia y la importancia que tiene respecto de un proceso de evaluación en cualquier profesión. Y como les decía, permite la comprensión holística, es decir, del todo, un análisis sistémico de una realidad en particular. Profe, ¿su micrófono se apagó o se cerró? Algo así. Gracias. Sí. Finalmente la entrevista es un mecanismo de recolección de información, no es un instrumento, uno lo define como un instrumento más, pero que tiene un fin absolutamente identitario, ¿no? No es algo generalizable, no es algo estandarizado, aunque tendamos a estandarizarlo a propósito, ¿no es cierto?, de nuestra obligación profesional en un contexto determinado de salud. Pero eso es distinto a que el producto en sí de la entrevista sea estandarizable. Eso no va a poder ser, pero sí va a constituir un instrumento importante y valioso dentro del proceso de recolección de información en un proceso terapéutico.
Ustedes habían visto esto, me imagino, ¿no? Los tipos de entrevistas. Existen tres tipos de entrevistas a grandes rasgos. Una es estructurada, otra semiestructurada y otra es abierta o no estructurada. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que se pudiese articular de mejor manera en un contexto terapéutico hasta el momento? Lo que han visto, lo que han podido observar, ¿no es cierto?, sentir dentro de estos ejercicios simulados, visualizando elementos audiovisuales y películas. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra un poco el rol del terapeuta ocupacional o cuál tipo de entrevistas nos haría más sentido? Profe, no nos habían pasado eso, pero yo creo que es La semiestructurada. semiestructurada, profe. Sí. Perfecto. Todos muy bien. Semiestructurada. Precisamente. Vamos a analizar cada una, ¿no? La estructurada es una estructura definida, se utiliza bastante en contextos donde no existe quizás la importancia de poder develar significado y es un mero instrumento de recopilación de información para fines burocráticos. ¿Dónde podemos tener este ejemplo? Quizás en elementos relacionados con obtención de beneficios particulares en relación a vulneración social de base, elementos en donde se necesitan cierta información por parte de la persona que no se puede establecer de manera sistémica para tener un bono, para tener un subsidio, donde no importa mucho el significado y el sentido, o sea, para la estructura burocrática, ¿no es cierto? Entonces es rígida, no nos podemos ir más allá respecto de lo que vamos a develar, ¿no? El censo es un tipo de entrevista estructurada. La ficha de protección social es un ejemplo de una entrevista en base a una pauta estandarizada que está estructurada. Entonces, esto obedece más a elementos más positivistas, ¿no?, y objetivos respecto de cierta información que no se puede develar más de otra manera que no fuese desde un cara a cara, ¿no? Algo pasa. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. ¿Y profe? Le voy a estar preguntando harto esto porque he tenido hartas dificultades la semana pasada y esta semana con internet. La semiestructurada. Coincidiendo con ustedes, por supuesto, es la de mayor utilización dentro de cualquier proceso en terapia ocupacional. Me atrevería a decir en toda terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque nos permite flexibilidad, ¿no? Porque nos enmarca en una orientación global respecto de definir ciertas líneas, no preguntas, líneas respecto de lo que yo creo que debo abordar dentro de un proceso, ¿ya? Esta, como vamos a ver más adelante, la entrevista tiene características, ¿no?, en particular, que obedecen a una planificación previa. Entonces, es precisamente en esta planificación donde yo estructuro un esqueleto axial que me va a permitir precisamente poder obtener cierta información y que va a favorecer el hecho de que yo pueda enfocar el tiempo de entrevista y el contenido relacionado con ella, ¿no? Al tener una guía, al tener un esqueleto, al tener un cuerpo axial, eventualmente va a prevenir el hecho de que se pueda la entrevista ir para algún lado donde yo no quiero, ¿no? Poder perder ese tiempo valioso respecto de la atención de una persona en un contexto y en un horario definido en donde no pueda recabar la información que voy a necesitar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería, por ejemplo, si nos aventuramos a una entrevista abierta o no estructurada? En donde yo creo que aquí un poco existe igual, y va a depender el uso del tipo de estrategia según el contexto y según también la experiencia de la persona, del profesional que está a cargo de este proceso. Porque las preguntas abiertas y las entrevistas abiertas también sirven mucho, ¿no? Y pudiesen inclusive develar más elementos de sentido y significado en un proceso narrativo que la semiestructurada al no tener un sesgo. Pero necesariamente requiere de mayor expertise, ¿no? Porque estas preguntas pueden no orientarse a los objetivos relacionados con el contexto de salud donde te encuentras para atender a esta persona. Entonces, la expertise y el manejo va a tener que ver con el vínculo, con la aproximación, con el tiempo. Y como vamos a ver, una entrevista en concreto, un proceso de recolección de información a través de una entrevista, no necesariamente tiene que ser en una primera sesión, ¿no? En la medida, ¿no es cierto?, que tengamos ciertos objetivos relacionados con develar historia ocupacional, patrones de ejecución, evaluación de áreas ocupacionales, un proceso de evaluación puede durar fácil, ¿no es cierto?, entre 2 sesiones a 4 o 5 sesiones. Va a depender siempre del contexto de trabajo, de la implicancia relacionada con el recurso humano, entre comillas, que también somos, y la utilización instrumental de la institución respecto de nuestro rol.
Pero si estamos en un contexto, por ejemplo, de trabajo más individual, privado, ¿no es cierto?, de una atención en donde nosotros tenemos los tiempos y lo podemos definir, claramente un proceso de evaluación también puede durar fácil 4 sesiones. ¿Y esto con qué fin? Como ustedes ya han visto, con el fin de poder desarrollar, ¿no es cierto?, un proceso de evaluación atingente, ¿no? Nosotros evaluamos múltiples áreas y es muy poco probable e inconcebible casi que podamos entender la vida ocupacional de una persona con una entrevista la primera vez que lo vemos. Por tanto, necesariamente en terapia ocupacional vamos a tener protocolos de acción relacionadas con la develación, ¿no es cierto?, de la historia o el relato de la persona, que se van a situar en varios lugares, ¿no? Se van a situar en varias sesiones probablemente, y esto a partir también de trabajo relacionado con ocupaciones. Y esto va a depender, por supuesto, siempre del contexto. ¿Cómo preparo una entrevista? La preparación de la entrevista tiene que ver con elementos que van desde confección de protocolo, categorización de objetivos y elección e intervención de los espacios también a definir, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Esto es súper importante. La confección del protocolo tiene que ver un poco con el contexto de trabajo, ¿no? Un poco las preguntas orientadoras, generales, que me van a servir para poder esbozar mis objetivos a posterior, y que me van a servir para poder develar, ¿no es cierto?, ciertos elementos de mi análisis y mi diagnóstico respecto a la problemática ocupacional que presenta la persona. La categorización de objetivos, ¿no es cierto?, relacionados con la entrevista, no con el proceso de evaluación, también es importante. Es decir, ¿qué quiero obtener con respecto a lo que estoy planteando, lo que estoy preguntando? Jerarquización de prioridades. Es importante, por ejemplo, indagar en antecedentes personales. ¿Qué creen ustedes? ¿En antecedentes clínicos? ¿En la entrevista? Sí, profe, es importante. ¿Por qué? Porque o sea, los antecedentes personales no sé qué tanto, pero no sirven como para llenar lo que es más eh, administrativo y eso. Pero los antecedentes clínicos sí son importantes para adaptarlos a nuestra intervención también. Perfecto. Estoy de acuerdo con tu argumento, a excepción de un elemento en particular, ¿sí? Que siempre tenemos que tener la noción que trabajamos con un equipo multidisciplinario, ¿no? Y los antecedentes diagnósticos muy probablemente van a estar siempre situados, conversados y estructurados, por tanto, sistematizados en la ficha clínica de la persona a través de la enfermera. Entonces, si bien es vital para nosotros, no necesariamente va a responder al objetivo de la entrevista, que es distinto al objetivo de la evaluación en general. Recordemos que la entrevista es un mecanismo de recopilación de la información. ¿Qué otro mecanismo de recopilación de la información tengo? Precisamente consulta al equipo multidisciplinario. Ese es otro mecanismo, que es consultarle al psicólogo, consultarle al trabajador social, consultarle al médico, consultarle a la enfermera respecto a su antecedentes clínicos. Por tanto, todo lo que tú dijiste es real y es cierto. Sin embargo, no necesariamente puede representar el objetivo de mi entrevista. ¿Se entiende? ¿Katy? Sí, profe. Ya. Entonces, desde ese punto Sí, de profe, vista, no me escuchó. es que estoy así con una muy señal muy, no sé, por el tiempo, el eclipse, no sé, algo pasa aquí con la conexión. Pero sí, te escuchaba. Entonces, esa jerarquización de prioridades la estamos hablando en relación a la entrevista, ¿no? Entonces, claramente, mi entrevista es una evaluación, es un mecanismo de la información. Tengo pautas estandarizadas, tengo entrevistas con el equipo multidisciplinario, tengo observación participante, observación no participante, tengo múltiples mecanismos de recolección de la información. Nosotros acá estamos enfocándonos en la entrevista. Y por tanto, la entrevista tiene que tener prioridad. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que visualizar elementos que vayan, ¿no es cierto?, más centrados en la persona y en la ocupación, porque son lo que vamos a develar y va a ser el momento en donde nadie más le va a preguntar respecto a sus áreas, como ponían ahí en el chat también respecto a las rutinas, los hábitos. Por ahí están las prioridades relacionadas con nuestra disciplina, con nuestro aporte a este diagnóstico multidimensional, ¿sí? Y en base a eso, yo planifico además también mis sesiones, ¿no? ¿Qué quiero obtener? Priorizo mis objetivos y planifico mis sesiones. Como ustedes saben, en terapia ocupacional, nosotros utilizamos como medio y como fin la ocupación para poder favorecer aspectos del bienestar y participación en las personas y comunidades.
Desde ese punto de vista, las sesiones también van a estar acompañadas, no necesariamente de una conversación, sino invitar a una persona, por ejemplo, a establecer, a propósito quizás de una primera aproximación donde preguntamos intereses, es bien breve, vamos a una segunda sesión en donde hacemos actividades que son de su agrado y vamos indagando en su historia, en sus hábitos, en su rutina, en su patrón de ejecución, en las áreas ocupacionales, y vamos develando paulatinamente, ¿no es cierto?, todo el entramado relacionado con la problemática, o sea, con el diagnóstico ocupacional general que nos permita indagar en una problemática, ¿no? Respecto de fortalezas, debilidades y todo lo que más o menos hemos revisado ya en estas estructuras de informe que estamos ejercitando eh, con frecuencia en esta rama. Por supuesto, se podría ver la narrativa que tiene la persona sobre su enfermedad, absolutamente, ¿no? Y que está ligado necesariamente a los aspectos ocupacionales, ¿no? La enfermedad, ¿no es cierto?, y es lo primero que vimos en la diapositiva, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la percepción de complejidad. ¿Cómo se articula esta noción de enfermedad respecto a su vida? Lo vimos con dolor crónico, ahora lo vimos con Shine, claroscuro. Paréntesis, ¿qué les pareció la película? ¿La habían visto? ¿Alguien quiere dar su opinión? Profe, ¿cómo se llama? En la calidad que lo envió a mí no me gustó en un principio, Lo como que siento. no me interesó verla por la calidad que tenía, pero después encontré un link en internet y ahí sí, Ah, mejor calidad. sí, Mira, sí, igual influyó que en ese momento sentía mucho estrés, entonces vi la película y dije, qué fome, no me lo quiero ver. imagino. Pero Pucha. después con más descanso y con mejor calidad la vi, me gustó un montón, vi un montón de cosas que me gustan de salud mental y no sé, ahora tengo una visión totalmente diferente que sí, estaba Qué muy bueno, buena. qué bueno. Mándeme el link, por favor, que yo la busqué y no la encontré. Por eso se lo mandé en Ya, españolísimo. Aparte que YouTube bueno, también es como una red que creo que tiene más acceso a todo, más universal y sí, es de más fácil sí. acceso también. En general yo voy a tratar de subirle cosas a través de YouTube. Entonces, como lo que me permite YouTube, o sea, lo que encuentro Sí, ahí realmente. Pero sí, esa es una ujú. película súper, súper clara respecto de una condición, ¿no es cierto?, de salud mental y cómo influyen los aspectos del contexto, la crianza y hartos aspectos que analizar ahí. Así que va a estar bueno también el análisis que ustedes hicieron en su trabajo grupal. Entonces, claramente, ¿no? Tenemos desde ese punto de vista elementos, ¿no es cierto?, que son claros respecto a una condición de salud y que la entrevista también nos va a permitir, desde ese punto de vista, poder articular. Esta entrevista, como les decía, puede estar establecida en sesiones, estar dadas desde la ocupación, porque eso somos, ¿no? Trabajamos con el hacer. Y no tiene una receta, ¿no? Estos son estructuras, ¿no es cierto?, que se presentan a modo general, que un poco el objetivo es que ustedes puedan conocer a nivel de tamizaje, a nivel general, cómo más o menos en terapia ocupacional podemos elaborar eh, una entrevista, ¿no?, de evaluación diagnóstica. La elección de intervención de los espacios también es vital, ¿no? Un espacio agradable que favorezca el desarrollo del vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo en las primeras sesiones siempre es nuestro objetivo implícito, general, eterno. Siempre estamos desarrollando vínculos a partir del interés, de lo que quiere el usuario, de poder modificar los espacios. Y ahí, a diferencia de otras profesiones, nosotros nos movemos. Podemos estar, ¿no es cierto?, en un espacio en concreto, y esto lo vamos a ver más adelante, que pueda ser natural, por ejemplo, porque probablemente a propósito de eh, la la experiencia de la persona en relación a las atenciones de salud puede resultar nocivo o puede generar elementos también cognitivos, emocionales que dificulten el diálogo, el vínculo y por ende también la recolección de la información, ¿no? Que es lo que nos importa en ese contexto en particular, poder entender el relato, la experiencia, el significado sobre una condición de salud y sobre su desempeño ocupacional. En mi experiencia, yo he hecho entrevistas con niños en playas, en lugares, hasta en cine, ¿no? Así, película, vamos todos, y de repente conversaciones entre medio. Eh, no hay una receta, no hay un contexto en particular respecto de esto, ¿no? Y va a depender, como les decía, del contexto, porque si nos toca un contexto más rígido, desde el punto de vista de los protocolos, desde el punto de vista de lo que podemos hacer también como profesionales, claramente vamos a tener que ocupar la creatividad, por eso tienen hartas asignaturas relacionadas con este ámbito, para poder también generar instancias que favorezcan necesariamente, ¿no es cierto?, el vínculo, la apertura y la confianza, ¿no? Aquí todos tenemos eh,
experiencia respecto, ¿no es cierto?, de las atenciones en salud, y no necesariamente son favorables. El desarrollo de la entrevista, ¿no? La idea es que sea en un ambiente de diálogo, como les comentaba, un espacio seguro. La idea es que sea sin juicios valóricos, ¿no? Principio, ¿no es cierto?, de respeto, de no proselitismo respecto de lo que yo creo. Lo vimos también, ¿no es cierto?, al principio respecto del uso del self, ¿no es cierto?, en las intervenciones terapéuticas. Es siempre mantenerse en la línea, ¿no es cierto?, respecto de lo que eventualmente me expresa una persona desde su experiencia y significado en una situación en particular. El entrevistador debe desarrollar habilidades comunicativas asertivas, ¿no? ¿Saben lo que es la asertividad? ¿Recuerdan ese concepto? ¿Sí? ¿No? Es como reaccionar de una manera apropiada según el contexto. Eso es como ser asertivo, creo. Sí. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Es poder, ¿no es cierto?, desarrollar una comunicación que no interpele, que no haga sentir incómodo respecto a una situación en particular. Eh, eh, Habilidades comunicativas asertivas es básicamente si una persona te devela una situación en particular respecto de una queja de un servicio, tú tengas la capacidad de poder esgrimir tu opinión sin que la persona, por ejemplo, se ofenda, ¿ya? Y eso es una habilidad. Y es una habilidad que necesariamente, chiquillos, ustedes deben desarrollar ahora. O sea, no este año, pero mientras estudien terapia ocupacional. ¿Sí? Y es importante porque es una tremenda herramienta que nos sirve mucho para poder también contextualizar, para poder generar un trabajo y para poder fomentar un vínculo terapéutico en un contexto de trabajo en terapia ocupacional que no siempre es el más adecuado, ¿no? Bueno, los invito a volver a recordar los temas sobre los axiomas de la comunicación que vieron en el taller de autoconocimiento, creo. Bueno, la idea es que el entrevistador tenga habilidades comunicativas asertivas al contexto y personas entrevistadas. Es importante el uso de palabras. Los silencios pueden ser manejados hasta planificados, ¿no? ¿Cuándo debo tomar silencio? ¿Cuándo debo hablar? ¿Cuándo no? Identificar el lenguaje no verbal, tanto de la persona como el mío. Identificación de cambios de argumento, cuando hay una persona ideofugal, ¿no es cierto?, respecto de ciertas condiciones a propósito de una condición de salud mental hipomaníaca. Está todo el tiempo, ¿no es cierto?, ciclando y estableciendo pensamiento, entonces no me permite establecer un relato, una idea. ¿Cómo lo hago, no? Atención también cuando, a propósito del vínculo, a propósito de la confianza, ¿no es cierto?, a propósito de esta narrativa de significado, se van también estableciendo develaciones de trauma o situaciones de abuso, que pueden ser remotas o actuales, relacionadas con tu contexto de trabajo o con su contexto familiar o con la historia, ¿no? ¿Qué hacemos respecto a esto? Todos estos ámbitos también están establecidos implícitamente dentro de un proceso de entrevista en donde tratamos los significados y las narrativas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hay elementos también súper importantes respecto de este tema. Respecto del uso de silencio y palabras y el lenguaje no verbal, tenemos que identificar y tenemos que saber muy bien respecto de cómo vamos a presentarnos frente a una persona. Más, por ejemplo, hoy día a través de esta visión de videollamada. Si yo miro a la cámara, los estoy mirando a ustedes a los ojos. Y eso probablemente, a mí me cuesta todavía, pero eso probablemente tiene un impacto también desde el punto de vista de cómo yo articulo, ¿no es cierto? Y cómo yo puedo llegar a poder emitir un mensaje. Y eso también opera necesariamente en un contexto terapéutico. Imagínense un terapeuta que está con una persona en una situación de malestar y el terapeuta está con su celular todo el rato mirando la hora. ¿Qué tipo de vínculos podemos desarrollar ahí, ¿no? La atención plena es otro elemento importante, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el respeto. Finalmente nosotros estamos ahí para poder ser receptores, ¿no es cierto?, de toda la información que llega en un contexto de tiempo determinado de una persona que sufre, finalmente, ¿no? Porque eso es, ¿no?, una situación de enfermedad, por eso una persona está en una situación, ¿no es cierto?, de terapia, porque hay sufrimiento, y el sufrimiento, como lo hemos visto, es una contradicción humana desde el punto de vista valórico y derecho humano. Nosotros estamos llamados, ¿no es cierto?, a poder trabajar para minimizarla o, en definitiva, transformarla en una situación de bienestar. Por tanto, el respeto, la comprensión por las experiencias vividas y compartidas debe ser absoluta. ¿Qué creen ustedes? Aquí quiero parar un poquito, que se debe hacer cuando hay una revelación de abuso o de trauma que es actual.
relacionadas con su vida o con el contexto clínico. Es un dilema ético esto. Así que recordemos bioética. ¿Qué podríamos hacer? A ver, vamos a preguntarle. ¿Quién está? Yaritza. ¿Puedes activar tu micrófono, Yaritza? Ok, escribe entonces, porfa, tu respuesta. Mientras tanto, Fernanda, ¿estás por ahí? Fernanda Uribe. Sí, ¿Cómo está? Buenos días. ¿se escucha? Sí, te Buenos escucho bien. días. Vuelvo a repetir la Cuénteme. pregunta. Ya. ¿Qué crees que debiésemos hacer como profesionales cuando estamos en un proceso de entrevista y una develación respecto a una situación de abuso? Que puede ser, ya, supongamos, del contexto mismo de trabajo o de su contexto familiar. Yo creo que lo primero es mantener la calma, no mostrar como expresiones físicas, porque probablemente hay situaciones de abuso en donde la persona, el usuario o la usuaria no sabe qué es un abuso. Entonces, si nosotros colocamos una cara que no es correspondiente al caso, la usuaria se puede asustar o no puede como seguir contando lo que está pasando. Entonces, hacer como una expresión normal, entre comillas, y darle la confianza para que ella siga como contando. Y una vez terminada la entrevista, tomar como decisiones. Creo que sería lo más correcto. Perfecto. ¿Y esas decisiones, en base a qué lo tomamos? ¿En base a qué la tomamos? Yo creo que en base, es que ahí yo que siento que es una situación sumamente compleja porque por un Absoluta. lado tienes que ser lo éticamente correcto, lo profesionalmente correcto y también que uno igual comprende que uno es persona. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando escuchaba a veces a algunos profes que nos contaban como situaciones parecidas y es súper difícil porque por un lado está lo que uno quiere y desea hacer, por otro está lo éticamente correcto y por el otro lado también está alguna institución detrás que te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no. Entonces Claro. es sumamente complejo porque creo que es un rol de como decisiones que uno tiene que tomar buscando lo mejor para el usuario Mm. y eso más que nada yo creo. Súper buena reflexión, Fernanda. Sí, bueno, comparto como todos los aspectos, es complejo, ¿no? Esa es como la conclusión, al final. Y en esta complejidad que probablemente a más de algunos les va a tocar en la vida profesional, un poco siempre llamarlos a que los principios bioéticos están por sobre cualquier elemento institucional, ¿no? Las instituciones no siempre se van a regir por aspectos bioéticos, ¿no? Y, bueno, desde el papel sí, pero desde la práctica no necesariamente. Y nosotros tenemos también un posicionamiento moral, ¿no? Al momento, por ejemplo, de hablar de usuarios, o usuarios, usuarias y usuarias, estamos haciendo un posicionamiento moral respecto a la visibilización, ¿no es cierto?, de la diversidad. Y asimismo es cuando también establecemos, ¿no es cierto?, y develamos situaciones, ¿no es cierto?, que están a propósito de las experiencias que se nos confieren en un contexto profesional, en un proceso de evaluación. Y desde ese punto de vista, siempre todas las instituciones tienen ciertos mecanismos precisamente que regulan estos ámbitos, ¿no? Contención en crisis o mecanismos precisamente de develación de situaciones de abuso en los cuales se articulan el equipo multidisciplinario en general para poder articularlo. Aquí sucede, en mi experiencia, yo tengo una experiencia respecto a esto, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la develación de situaciones de abuso impuestas por educadores de trato directo a niños de Islam, ¿no? Y estas situaciones de abuso fueron develadas precisamente en sesiones, no de terapia ocupacional en particular, sino en distintas, ¿no? De aspectos educacionales, de atención psicológica y atenciones de terapia. Entonces, una situación de abuso respecto de colegas no deja de ser, ¿no es cierto?, complejo, pero hay un deber ético, moral, que está por sobre cualquier otro elemento que pueda ser institucional. Por tanto, cuando existen develaciones en todo ámbito de vida, ¿no es cierto?, en todo grupo etario, tiene que haber, desde su también perspectiva, una seguridad de que al menos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal, van a haber las cuestiones que también los van a proteger a ustedes si deciden develar, ¿no? O buscar los mecanismos para hacer también como las denuncias que tienen. Y por sobre todo, también articular los elementos relacionados con la atención a la persona y la protección también, para no revictimizar
para no establecer, ¿no es cierto?, un daño mayor a propósito de esta revelación, que nos toca a muchos chiquillos, porque nosotros, a diferencia de otras profesiones, generamos un vínculo bastante fuerte porque hacemos con las personas. Nosotros no nos sentamos a hablar en un sillón. Nosotros mientras hablamos y desarrollamos elementos, estamos jugando a la pelota, estamos viendo una película, estamos haciendo ocupaciones, ¿sí? Estamos trabajando manualidades que son de su interés, estamos yendo a algún lugar respecto de algún entrenamiento laboral, o haciendo entrenamiento de actividades básicas de la vida diaria, o actividades instrumentales de la vida diaria. Nos convertimos en un partner. Entonces, desde ese punto de vista, es muy probable que existan revelaciones constantes. Entonces, ahí hay, ¿no es cierto?, un motivo respecto a que ustedes tienen que mantener siempre como esa antenita abierta, ¿no? Para favorecer también esa situación de bienestar general que vamos a intencionar con la persona. Muy bien, tener claridad de quién es la persona antes de iniciar una conversación. Eso es fundamental, ¿no? Va a llegar la persona y tú le vas a decir quién es, de dónde viene. Pucha, no sé, pues, 20 veces me han preguntado en la última semana eso. ¿Puede leer la ficha, por favor? Es como bien cotidiano, ¿no? Entonces, es importante que ustedes como profesionales también hagan una investigación previa respecto a quién es la persona. Si a ustedes les toca la primera persona que han, con la cual han desarrollado un proceso de entrevista en un contexto de salud, claro, quizás te va a tocar preguntar todos estos antecedentes, pero lo contextualizas, ¿no? Mi nombre es tanto, voy a hacer una entrevista, te presentas, y hay también una situación y hay una preparación respecto de, ahora voy a indagar en tus antecedentes generales para poder hacer y crear esta ficha. Eso en general no existe en salud, particularmente en APS o los servicios de salud, porque hay un dispositivo, hay un programa que se llama Rayen, y en este dispositivo es la historia de ficha electrónica que sale todo lo que ha hecho la persona en particular. Entonces, tú no necesitas preguntarle qué edad tiene, o profesión, o oficio, así en general, porque esas informaciones ya están. Entonces, por eso es importante poder primero investigar quién es la persona antes de llegar sin preparación, ¿no? Y esto también es importante porque si ha tenido, por ejemplo, atenciones psicológicas previas y una derivación posterior a la unidad de terapia ocupacional, conversar con el trabajador social, con el psicólogo, para no tocar elementos que sean sensibles y que puedan activar traumas dentro del proceso terapéutico. Entonces, vamos desenmarañando que la entrevista, particularmente terapia ocupacional, no es tan simple, ¿no? También hay hartos elementos que yo debo considerar antes de poder indagar en la experiencia, en el sentido y los significados de las personas. Porque además también podemos activar elementos que no necesariamente queremos activar. ¿Y cómo lo cerramos después? Puede constituir un problema para la persona respecto a su estado de bienestar, y para nosotros en nuestro vínculo terapéutico con ella y nuestros objetivos de trabajo, ¿sí? Entonces, varias cosas respecto a esto, ¿no? ¿Quién es la persona? Si es una persona que ya está con atenciones en salud, indagar con el equipo multidisciplinario es nuestra primera responsabilidad para tener ciertos cuidados, ¿no? Puede que la persona haya tenido un trauma tremendo con un psicólogo, no sé, la sesión anterior, y se descompensó, entonces ya no quiere saber nada de los box de atención. Entonces será adecuado que yo utilice el mismo box, que son todos estándar, por lo general, que se utilizó cuando otra persona también le preguntó cosas similares, o voy a tener que ir a otro lado. Cuestiones que necesariamente van a determinar un antes y un después, ¿no es cierto?, dentro del proceso de intervención. Y finalmente, ¿no es cierto?, en la medida que yo tengo mis objetivos dados, tengo las preguntas orientadoras, ¿no es cierto?, voy haciendo un desarrollo y voy generando esta información, constantemente hacer recapitulaciones respecto de la información que voy revelando y que voy obteniendo, ¿no? Con el fin también de poder siempre, desde el punto de vista semi-estructurado, volver a mi centro, ¿no es cierto?, y poder seguir indagando en aquellos aspectos que planifico con anterioridad. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Continuamos. Formulación de la pregunta. No, vamos más acá. Bueno, un poco para poder, ¿no es cierto?, hacer un ejemplo más tácito de cómo formular preguntas. Están siempre como estas articulaciones más cliché respecto de qué le parece esto, cómo le gusta hacer, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, cómo percibe su ambiente laboral, etcétera, ¿no? Que son preguntas directas, que van directo a lo que yo quiero abordar. Pero ¿qué pasa cuando hay cuando hay un cierre, cuando hay un bloqueo respecto del trabajo del profesional de salud? Y muchas veces, particularmente con adolescentes, niños, hay
un bloqueo respecto, ¿no es cierto?, de la atención, no querer recibirla, quedarme callado, tener un lenguaje corporal bastante violento, cerrado, que no me permite entrar, ¿no es cierto?, no me permite poder desarrollar ni la entrevista ni posibilitar un vínculo. Entonces, hay varias cosas relacionadas con y estrategias que pueden favorecernos. Y una de ellas es algo que vimos ya, que tiene que ver con el uso del self, con el uso del yo mismo, respecto de el trabajo que se puede hacer en un contexto de terapia. Y que está asociada también al principio de la horizontalidad, ¿no? Y esto lo vimos también en justicia ocupacional, lo vimos también en la terapia ocupacional social, en donde, en definitiva, nosotros siempre estamos en un nivel de jerarquía, ¿no? De profesional, paciente, usuario, en donde existe un poder, ¿no?, que está implícitamente acordado respecto de una situación de malestar que aqueja a una persona, ¿no? Y desde ese punto de vista, nosotros también podemos establecer ciertas estrategias para establecer un principio de horizontalidad, que nos permita también igualarnos en condiciones respecto de la situación en la que nos encontramos. Y una de ellas, ¿no es cierto?, es el uso del self. Este uso del self precisamente es como referir experiencias personales que no nos comprometan, por supuesto, respecto de cuestiones muy evidentes, y en contextos también de trabajo súper específico, en donde si hay una confianza, si hay un vínculo construido, se puede desarrollar de manera intuitiva, pero si no, también como establecer ciertos márgenes, ciertos límites, porque en definitiva no es nosotros, no es hacia nosotros en donde va a dirigir la terapia va hacia el usuario y nosotros la ejecutamos, la planificamos, la llevamos a cabo. Entonces el uso del self también es bien caso a caso y bien del contexto. Por ejemplo, yo no recomendaría utilizar el uso del self en un contexto de privación de libertad. Se le apagó su micrófono, por favor. Audio. Gracias por avisar. ¿Por qué se apagó? No tengo idea. Ya. Bueno, ¿en qué quedé? Bueno, el uso del self. Yo les recomiendo que, por ejemplo, así a modo personal, los contextos de privación de libertad es muy complicado y necesitas mucha experiencia para hacer uso del self, porque hay cosas también relacionadas, ¿no es cierto?, con la instrumentalización del vínculo para poder tener beneficio carcelario que también pudiesen someter y establecer algún tipo, ¿no es cierto?, de dificultad en un contexto de trabajo terapéutico. Sin embargo, como les digo, la expertise nos va a dar también como esa sensibilidad respecto de cuándo utilizarlo, y con la persona también, ¿no? Porque puede ser el contexto de privación o puede ser un contexto de escuela, y eventualmente va a depender de cómo yo vaya también estableciendo estas relaciones. Preguntas orientadoras, no sé, la primera vez que visité ese lugar lo encontré ¿no es cierto? Voy desarrollando una idea respecto a algo que quiero obtener, y le pregunto, ¿usted qué piensa respecto de esto? ¿Le parece? No, a mí no me parece. Oh, sí, tiene razón, ¿no? Y ahí vamos como también estableciendo y generando aperturas respecto de ciertos diálogos, ciertas experiencias que nos interesa poder rescatar. Cuando era pequeño me apasionaba estar y hacer, ¿no es cierto?, hablar de la infancia propia, también resulta como bastante amigable dentro de un contexto conversacional o de una entrevista. Lo mismo respecto, ¿no es cierto?, de temas laborales de repente, cuando estamos evidenciando temas relacionados con ese ámbito, y uno también como que comenta su propia experiencia respecto de, y siempre, ¿no es cierto?, la contrapregunta hacia la persona. Ahí vamos a establecer algunas estrategias que son como desde un principio horizontal, en un uso del self, que también se pueden utilizar en un contexto de entrevista, pero que necesariamente requiere de experiencia y sensibilidad, ¿no es cierto?, hacia el proceso de intervención. ¿Qué es mejor? Entonces, desde este punto de vista, les voy a compartir a nivel como teórico, sí, adelante. Yo le quería hacer una pregunta, porque se supone que ya uno puede hablar sobre sus experiencias personales así teniendo ciertos límites, pero, Sí. por ejemplo, la otra vez en una simulación que tuvimos en taller de intervención, yo hacía el papel de niña y yo decía, por ejemplo, que me preguntaban qué cantantes me gustaban, y yo decía, por ejemplo, Camilo. Y después mi compañera decía que a ella también le gustaba. O sea, ella tiene que dar su apreciación personal después de que la persona lo diga, como para no incitar.
También, algo? po. ¿O Sí, no? sí, claro, claro. Es que hay distintas técnicas desde ese punto de vista. Por ejemplo, Paula establece que podrían ser contraproducentes. Claro que podrían ser contraproducentes. Por eso tiene que ver con la expertise también y el vínculo que se establece con la persona. Los principios de horizontalidad pueden estar dados desde el interés, desde la experiencia, desde una percepción, y eventualmente podemos también, como tú dices, o como dice Paula, ¿no es cierto?, poder influir en ciertas decisiones y ciertas como problemáticas, o facilitarlas. Por eso es muy de la percepción y de la expertise, porque eso también te lo va, no es algo como tan objetivable, desde lo consensual, desde lo formal, lo ideal es que establezcamos también preguntas más directas, ¿no? Pero eso también puede afectar el vínculo, porque el vínculo no es algo que podamos tácitamente definir, es muy de la relación de la persona y de la sensibilidad que ahí se esgrime. En mi opinión, creo que la experiencia nos va a dar esa expertise y que yo creo que sí es importante poder establecer estos principios de horizontalidad una vez existe un vínculo, ¿no es cierto?, una confianza entre la persona y el terapeuta, ¿no? Porque en definitiva vamos a poder establecer cuestiones que no necesariamente van a estar también en los libros. No sé si ustedes recuerdan la entrevista de Patricio Concha en primer año, que fue a hablar sobre cárcel. Pato genera estrategias que no están en ningún libro, que le resultan mucho a él, porque es una persona que lleva muchos años en lo que hace, y que lleva procesos interventivos de larga data también. Entonces, capaz de establecer estrategias, ¿no es cierto? Y este principio de horizontalidad, poder manejarlo de una manera que solo él puede hacer, ¿sí? ¿Y por qué? Porque está dada precisamente desde la expertise. Entonces, nos llevamos como esta información relacionada con que tenemos que tener cuidado, se puede hacer, pero siempre, ¿no es cierto?, visualizando todos los elementos relacionados con el vínculo, relacionados con la asociatividad, con la influencia también que pueden tener ciertas opiniones mías respecto a ciertos ámbitos, ¿no?, como los intereses o cuestiones más relacionadas con cuestiones también personales. Por ejemplo, el ámbito político, ahí yo creo que son elementos que no debiésemos tocar nunca, porque, o elementos más desde la creencia, porque son cuestiones que están muy instaladas dentro de una persona y que pueden favorecer como pueden romper inmediatamente cualquier vínculo terapéutico que podamos tener. Pero sí de lo instrumental. Profe, ¿Sí? Adelante. profe, y cuando una persona te pregunta sobre tus creencias, ¿qué haces? Uno puede establecer elementos que son así como generales y que desde también de la información están dadas desde... Porque, ¿por qué te preguntaría de tu creencia? Puede ser un contexto de salud mental, una persona que dice, pero, ¿usted cree en Dios? Y tú le vas a decir, bueno, yo creo en algo superior, creo en algo que sí eventualmente me puede ayudar. Y ahí viene con conocer a la persona antes. Pues si tú sabes que una persona que está con delirio místico, que está con un tema asociado, probablemente tu relato desde el punto de vista de lo que vas a develar también va a ser acotado e intencionado para que no exista una ruptura, ¿no es cierto?, del vínculo y del trabajo que debas hacer con él. Porque claro, puede existir esa noción de que alguien eventualmente está sumamente establecido con un delirio místico, relaciones que son muy comunes, relacionados con que son personas hijos de Dios y que vienen a este mundo a establecerlo, y que son brotes breves, ¿no es cierto?, pero que necesariamente tienen que tener referentes vinculares. Entonces ahí también el conocimiento del discurso, de quién es la persona, de cómo hacerlo, también es importante. Y desde ese punto de vista, insisto, la experiencia, el vínculo terapéutico te va a dar como esta posibilidad de horizontalidad y la experiencia también en los años que llevas en un contexto, porque esto no es una receta, ¿sí? Como les decía, eventualmente yo puedo llegar y decirle, me encanta el ambiente y creo en esto y no en lo otro, y listo, nunca más puedo hablar con esa persona en definitiva se ofendió mucho con lo que yo le dije, ¿sí? Estoy en un contexto de confianza, donde la persona va o espera, ¿no es cierto?, establecer elementos concretos sobre mí y se hace también una perspectiva sobre mí. Pasa poco porque en general las preguntas lo hace uno, entonces uno también va a develar ciertos espacios personales en la medida que exista como esa confianza en particular. Y cuando no, también existen herramientas bien directas que tienen que ver con que, bueno, estamos hablando de usted, no de mí, yo tengo ciertas creencias, con asertividad, y nuevamente volvemos a habilidades comunicativas, ¿ya? Finalmente tiene que ver con eso, cómo yo puedo también salir de ciertas cuestiones, porque no es mi obligación develar mi información personal a las personas cuando estamos en un proceso de entrevista, porque en definitiva el proceso es al revés, y ahí estamos en esta situación de poder. Entonces, cuando suceda, que yo creo que es bien poco probable o bien poco frecuente que suceda, tenemos dos opciones: o el manejo y la expertise respecto a la horizontalidad y el recurso personal de la historia, o eventualmente, ¿no es cierto?, la atingencia a la institucionalidad respecto a las preguntas directas de lo que tenemos que abordar y cómo abordar.
que puede eventualmente dificultar el vínculo, sí, pero en ningún caso romperlo, porque las personas también están predispuestas cuando llegan a un proceso de entrevista, ¿sí? Pero sí puede romper algo, por ejemplo, el hecho de velar un pensamiento personal, de creencia religiosa o política, ¿ya? Pero sí yo puedo decir, no, eso es algo mío, no se me meta ahí, y uno como establecer como ciertos elementos también, como de gracia, de comunicación no verbal, que van a posibilitar poder enfocarnos en las preguntas y en la información que nos importa. ¿Respondo, Michelle y Bárbara? ¿O quedan con dudas aún? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Muy bien. La fase de una entrevista. Esto es bien breve porque no es más que esto, ¿no? Está la preparación, que ya lo vimos, que es planificación, la información, planificación de entrevista, los objetivos, indicar la cita, cuántas sesiones, ¿no? Para la sesión, ¿no es cierto? La segunda fase tiene que ver con la apertura, hacer explícito el motivo, la confidencialidad también es un proceso importante y vital dentro de cualquier proceso de entrevista. Siempre cuando tú inicias una entrevista, un proceso terapéutico, tú tienes que declarar los aspectos de confidencialidad, de que todo lo que salga de acá no va a salir de acá. Entonces la persona también está en confianza respecto, ¿no es cierto?, de su propia situación. Convenir los propósitos también y las condiciones relacionadas con el contexto, con los objetivos propios de tu profesión, hacia dónde quieres también indagar. Es decir, la persona está predispuesta también a entender que van a existir preguntas que van a estar orientadas a su experiencia de vida, a su relación con participación de ocupaciones significativas, el cómo es las experiencias, el cómo las valora, y que son diversas, ¿no? Intercambio de información, identificación de puntos de acuerdo, eso tiene que ver con la recapitulación constante, ¿no? La síntesis, que viene con la cuarta fase, también se hace constantemente en un proceso de entrevista, es decir, cuando hay una persona que devela ciertas ideas y tú vas escribiendo, vas anotando, ¿no es cierto?, sobre ideas fuerza. Luego, para pasar a otro tema, tú haces recapitulación, ¿no es cierto?, y consensuas puntos. Entonces, desde su experiencia, comentas, relatas. Vamos a entender que, por ejemplo, su experiencia relacionada con el trabajo no ha sido muy favorable, se siente un poco estresado porque las condiciones no le favorecen, porque no comprenden su situación de salud. Ya, entonces ahora pasemos a esto. Entonces, después del relato viene como la síntesis, ¿no? Por cada idea que se vaya develando, por cada aspecto y por cada área que vayamos evaluando. Y la cuarta fase tiene que ver como con la síntesis, ¿no? La síntesis general de todas las ideas respecto a una sesión de entrevista. Al finalizar, entonces tú nombras nuevamente todos los puntos y vas como recapitulando nuevamente para que la persona se haga una idea general de dónde estamos y tú también puedas, ¿no es cierto?, poder chequear todos los objetivos que con anterioridad planificaste para poder estructurar la entrevista. Y finalmente, esta síntesis es la que queda, ¿no es cierto?, dentro de dentro de tu informe o dentro de también el informe clínico, la ficha clínica respecto a la entrevista y los aspectos más importantes que pudiste develar. Muy bien, ocupación. Ocupación, salud y entrevista. ¿Cómo iniciar un proceso de entrevista? ¿Cuáles son los aspectos que como TO debo priorizar en la planificación de una entrevista? Bueno, ¿cómo iniciar el proceso de entrevista? Lo hemos visto en la conversación durante el desarrollo de esta clase, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos que como terapeutas ocupacionales debemos desarrollar? Claramente son los atingentes a nuestra profesión, ¿no? Si bien todos los antecedentes relacionados y que componen el informe de terapia ocupacional vienen de distintas fuentes, es en la historia ocupacional, las habilidades del desempeño ocupacional, los patrones de ejecución y las áreas ocupacionales son las que vamos a evaluar desde el punto de vista de la experiencia, del relato, del significado, del sentido. ¿Cómo, no es cierto?, indagamos en la participación de ocupaciones, a la restricción, a la inhibición? Va a depender de las herramientas que utilicemos en el proceso de entrevista. Porque en el proceso de entrevista además podemos utilizar otras herramientas que podrían ser estructuradas o estandarizadas, pero en un proceso de entrevista que es más abierto, ¿no? La historia personal en atención en salud, el estigma y las barreras de una práctica despersonalizada. Y esto es importante porque un poco le he comentado de manera implícita todo el tiempo que va a depender de la persona y de su experiencia también respecto de las atenciones de salud. Y aquí hay, ¿no es cierto?, una cita que dice: muchas de las críticas en contra de la medicina en los años recientes y muchos de los pleitos por malas prácticas en contra de los médicos reflejan la naturaleza impersonal de la relación médico-paciente y las dudas de los pacientes en torno al interés de los médicos por sus problemas y por el cuidado y atención que requieren. Cité esto, que es bien biomédico y está establecida desde un paper, ¿no es cierto?, que va a estar en la bibliografía en CIEDU, que
que habla sobre atención primaria en salud, pero que necesariamente lo podemos extrapolar también al equipo multidisciplinario, al equipo de salud, porque en definitiva, cuando una persona ha pasado por múltiples entrevistas, por múltiples intervenciones, es una persona que constantemente está en atención, pueden existir muchas trabas respecto precisamente respecto de un proceso de entrevista y un proceso de evaluación. Por tanto, nunca tenemos que dejar de lado también que si bien la entrevista viene a establecer una práctica basada en la persona, nosotros como terapeutas además tenemos que situarla desde una práctica basada en la ocupación. Entonces la entrevista necesariamente quizás va a establecer una mixtura entre estos dos ámbitos. Y estos dos ámbitos, en definitiva, en la medida que lo podamos dominar, van a establecer entonces el nivel de expertise que yo voy a tener para poder realizar evaluaciones, ¿no es cierto?, en terapia ocupacional. Hay personas que están absolutamente quemadas respecto del proceso porque están sobreintervenidas, ¿no? Pasa mucho en salud mental particularmente, tanto infanto como adulto. Entonces, ¿ya qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Hay elementos que, como terapeutas ocupacionales y estrategias que podemos utilizar que no tiene ninguna otra profesión o que no han desarrollado. Nosotros tenemos una gran ventaja en ese entonces, pero es siempre importante entender y visualizar quién es la persona, y si es una persona que tiene constantes atenciones en salud, probablemente nos va a costar mucho. Y les va a costar, y van a tener una persona que los va a mirar, los va a escuchar, y se va a ir, y no va a querer volver a estar con ustedes. Porque el vínculo no siempre va a ser, nunca se va a posibilitar en un 100% con todas las personas. Entonces, ahí tenemos que velar también nuestras estrategias respecto a derivaciones, respecto a otros elementos, ¿no es cierto?, que aportan al bienestar de la persona, porque no es un tema contra nosotros, sino con el estigma general que existe con la atención a salud. Muy bien, actividad práctica. Cada grupo elaborará una simulación de entrevista breve según los aspectos vistos en clases. Desde una situación ficticia, el grupo reflexionará sobre los distintos elementos vistos en clase a fin de esbozar el cómo se articularía una entrevista según el contexto de trabajo en terapia ocupacional designado por el profesor. Van a hacer una presentación simple de un PPT al retornar el segundo bloque, y con eso terminaríamos las clases de hoy día. Ya la próxima semana vamos a ver aspectos de significado, de sentido, también en una clase teórico-taller. Las actividades prácticas y la definición de patologías se las envío en este momento a ustedes, o las podemos también compartir. ¿Qué prefieren? Se las voy a enviar de todas maneras también a sus delegadas. Hasta aquí. Yo creo que podría enviarlo, pero también mostrarlo para que, por si acaso, si no llega o algo. Ya. La idea es que volvamos a las 12:15, presentamos esto y ya hasta la próxima clase. ¿Ya? Así que, a ver, déjenme buscarlo. Lista de grupos. Profe, sería, entonces, tenemos que hacer unas preguntas, o sea, generar unas preguntas de acuerdo al caso que nos va a tocar. Claro, la idea es que se puedan como imaginar y reflexionar sobre un contexto de terapia. Ya, ¿cómo establecerías, por ejemplo, el grupo número 1, una entrevista en TEO en educación especial? ¿Cómo lo harías? El grupo 2, en protección a derechos de la infancia. ¿Cómo lo harías? Según lo que acabamos de ver en clase. ¿Sí? Y así cada uno. Grupo número 3, en privación de libertad. Grupo número 4, en unidad de paciente crítico. Grupo número 5, en salud mental infanto-juvenil. Grupo número 6, TO en drogodependencias. Grupo número 7, TO en establecimientos de larga estadía para el adulto mayor. Grupo número 8, terapia ocupacional en una escuela regular, en un proyecto de integración escolar. Terapia ocupacional en contexto comunitario de una inserción social, que puede ser cuando las personas salen de la cárcel o están, no sé, en una situación de alta drogodependencia y se tienen que reinsertar socialmente. Grupo número 10, terapia ocupacional en pediatría, y número 11, terapia ocupacional en salud mental adulto. Igual lo voy a enviar ahora. Así que volvemos a las 2:15 con quienes estén presentes para poder desarrollar estas diapositivas. Quien no esté, quien no pueda llegar por cualquier motivo, la idea es que por favor hoy día sí puedan hacer llegar su diapositiva o lo antes posible, para poder también subirla después y poder tener esta información también en CIEDUC para análisis de todos, ¿sí? Y podamos también desde ahí reflexionar en cómo lo haríamos si eventualmente responde, ¿no es cierto?, a la realidad práctica. Pero es importante aventurarnos desde el punto de vista ficticio, imaginativo ya,
en cómo nos presentamos ante ciertas situaciones. Así que eso, chiquillos y chiquillas, finalizamos ahora. Envío la clase también a las delegadas para que la puedan tener durante este tiempo. Nos volvemos a ver por este mismo link a las 12:15. Que estén bien.